Los funerales deberían ser el momento para despedirse de quienes ya no están, pero hay despedidas que, según quienes la vivieron, nunca terminaron como esperaban. Esta noche escucharás relatos de personas que aseguran haber visto ataúdes moverse, escuchar voces durante un velorio, presenciar sucesos imposibles frente al cuerpo de un ser querido y vivir experiencias que transformaron el duelo en una auténtica pesadilla. Porque hay quienes creen que la muerte marca el final de una historia, pero algunos afirman que ciertos funerales es exactamente donde ahí comienza todo. Bienvenidos. El muerto, muerto está. Es una de las frases más populares. Aunque te voy a decir algo, las historias muchas veces nos dicen todo lo contrario. Incluso nos mencionan que muchas veces el espíritu del hombre o de la mujer que ya no está aquí se sigue manifestando y está presente en su propio funeral. ¿Qué tal, familia? Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes en un nuevo capítulo cargado de historias, en esta ocasión de funerales. Así que por favor, antes de empezar, te quiero pedir de la manera más atenta y obviamente esperando mucho tu apoyo a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo hay un botoncito que dice suscribirse, y si escuchas esto en medios de podcast, recordarte que también nos puedes seguir por allá, sobre todo en Spotify, donde gracias a ti somos uno de los podcasts más escuchados de todo México y gran parte de Latinoamérica. También mencionarte, familia, que tenemos nuestra propia plataforma exclusiva donde subimos los capítulos prohibidos, los capítulos siniestros, los capítulos sin censura y que únicamente encontrarás en nuestra plataforma web. En cualquier buscador puedes poner www.podcastextranormal.com.mx y ahí encontrarás todo el contenido. Así que por favor, familia, terminando este capítulo, ve para allá porque estoy seguro que te vas a llevar no uno, sino muchos sustos. Estoy seguro que muchos o la gran mayoría de las personas que escuchan este capítulo hemos estado en un funeral donde todos sabemos perfectamente el tipo de energía que se manifiesta en ese tipo de eventos. Incluso para algunas personas son momentos donde el espíritu se hace presente. Y en esta ocasión te traigo un cúmulo de historias que estoy seguro te van a encantar. Para dar inicio a esta noche de historias dedicado a los funerales, te quiero contar una historia que nosotros titulamos Marcado por la muerte. Y quiero que escuchen con atención esto, porque muchos tenemos la idea de que la muerte es aquel ser calavérico que tiene esta capucha, esta guadaña, o que incluso en una de sus manos tiene al mundo. Pero en esta historia encontramos un factor distinto que personalmente me dejó pensando en cómo se puede manifestar este tipo de ente. Y esta historia nos las comparte Roberto. Roberto nos da un contexto. Esta historia se desarrolla en un pequeño pueblo que se encuentra en la sierra de Oaxaca, llamado Las Ánimas. Un lugar donde personalmente yo he tenido la oportunidad de grabar, y es un lugar muy místico. Y quiero darles el contexto de este lugar. Un pueblito pequeño con menos de 100 habitantes. Esto según el último censo reportado. Imagínense, menos de 100 habitantes donde la gran mayoría, o por no decir todos, son familias, son conocidos, son parientes de alguna manera. Aquí es donde se desarrolla esta historia. Un pueblo que se tiñe de blanco por lo frío y por la neblina que cae casi siempre. Y aquí es donde, según algunas personas, pasan estos hechos que no tienen explicación. Nos dice Roberto que esto ocurre cuando él tenía 14 años, y es que en aquel entonces le tocó ir a un velorio donde había fallecido una persona, un familiar. Ahí, al llegar, se dio cuenta de que en este tipo de lugares, y sobre todo cuando una persona fallece, se reúne muchísima gente. Casi todo el pueblo se hace presente. Por lo mismo, porque todos se conocen. Él llegó con su mamá y su papá,
Y en ese momento se dio cuenta de algo. Muchas personas llegaban, llevaban comida, llevaban café. Muchas personas hacían este acto de presencia, de acompañamiento. Y ahí, la primera vez que estuvo, se dio cuenta de que había algo que no encajaba con lo que estaba ocurriendo. Nos dice Roberto que había un niño de no más de 8 años que estaba jugando. Era el único niño que estaba presente en este funeral. Y él le llamó la atención porque este niño jugaba, corría, tenía una fuerza impresionante. Y al parecer nadie más lo estaba viendo. Solamente Roberto, que tenía 14 años, veía cómo este niño corría por todos lados. Jugaba en los patios, jugaba dentro del lugar donde estaban velando el cuerpo. Y esto se hacía cada vez más extraño. Roberto lo observaba y se daba cuenta de que era un niño que tenía incluso una vestimenta distinta a como los niños solían vestir, ya que lo que nos describe él es que tenía, digamos, un vestuario un poquito anticuado, un short y una camisa blanca color hueso, pero de estas que se le conocen como guayaberas, que son ropas típicas de algunos lugares. Este niño no dejaba de correr y no dejaba de jugar, hasta que llega un momento donde el niño se frena. Roberto se le queda mirando y se da cuenta de que este niño se acerca a una mujer que estaba llorando. Roberto pensó que seguramente era su mamá. Después de acercarse, Roberto nos cuenta que se da cuenta cómo este pequeño niño se acerca y le da un beso en la mejilla a esta mujer que estaba llorando. Roberto no entendió qué es lo que acababa de pasar. Solamente nos cuenta que el niño, después de dar el beso, salió corriendo. Extrañamente, la mujer no se inmutó, no hizo ningún gesto de amor. Es como si nada se hubiera acercado. Al día siguiente, Roberto nos dice que le contó a su mamá todo lo que él vio, sobre el velorio y sobre el extraño niño que no dejaba de jugar y no dejaba de correr. La sorpresa de Roberto es que su mamá le dijo: hijo, yo no vi a ningún niño en el velorio. No había nadie. Habían puras personas adultas y algunos jóvenes de tu edad, pero ningún niño como tú lo describes. Roberto se quedó frío. ¿Cómo era posible que un niño tan escandaloso y juguetón nadie lo había visto? Pasaron aproximadamente 3 semanas y la noticia se hizo presente. Y ustedes van a recordar un dicho muy famoso que dice: cuando la muerte llega, siempre se lleva de 3 en 3. Exactamente a las 3 semanas, Roberto nos menciona que la noticia se hizo popular en el pueblo. Aquella mujer que estaba llorando en aquel funeral, al que el niño había dado un beso en su mejilla, la mujer había fallecido. Esto fue una gran sorpresa para todas las personas del pueblo, porque era una mujer joven, no más de 40 años, aparentemente buena salud. ¿Qué había sucedido? Solamente las personas del pueblo mencionan que la encontraron muerta en su casa. Según algunos testimonios, la mujer había partido debido a un paro fulminante. El día del velorio, nos dice Roberto, ese mismo día, Paco, aquel niño, estaba ahí otra vez. Esta vez no estaba jugando. Esta vez el pequeño estaba sentado en un cúmulo de sillas. Ahí estaba sentadito, solo, observando solamente a la multitud. Roberto pensó en acercársele y hablar con él, preguntarle qué hacía o quién era su mamá o su papá. Pero nos dice Roberto que sintió una especie de miedo, incluso cuando intentó mirarlo fijamente a los ojos, sentía como una incomodidad, algo que no era normal, algo que es imposible que ocurra con un pequeño niño de 8 años. Roberto dice que estuvo sentado observándolo en todo momento y se dio cuenta de algo peculiar. El padre de la mujer que había fallecido estaba sentado por ahí, cerca. El niño, cuando lo vio, se paró de su silla y caminó hacia donde estaba él. Y lo que nos dice Roberto es que este pequeño niño tomó la mano del anciano y le besó su mano. Seguido de esto, el niño salió corriendo con rumbo desconocido. Esta seña, este gesto de besar la mano, era como un indicio de que algo estaba a punto de pasar.
Y la respuesta no demoró tanto. Nuevamente fueron pocos días, exactamente 2 semanas, para que la gente otra vez reportara el fallecimiento de una persona de este pueblo. Y sí, fue aquel anciano al que el niño había besado en la mano. Roberto estaba entendiendo algo. Estaba agarrando, como dicen por ahí, la onda de qué es lo que estaba ocurriendo. El patrón se había repetido. Niño se acercaba a una persona, a una mujer, a un anciano, besaba la mejilla o la mano y esta persona fallecía. Roberto en ese momento entendió algo. Teniendo 14 años, no dejó de cuestionarse quién era ese niño y por qué tenía tal poder de decidir quién podía vivir y quién tenía que morir. Roberto nos dice que esto le quitó el sueño por varios días. No podía entender cómo algo tan simple podía volverse tan aterrador, ya que en palabras de él solamente podía verlo. Nadie más en el pueblo podía observarlo, solamente Roberto. Esto es algo que lo empezaba a inquietar muchísimo y nos dice que en pleno velorio de aquel anciano, el niño nuevamente estaba ahí presente, callado, observando. Roberto se le quedaba mirando, pero para este punto Roberto ya tenía mucho miedo. Tenía demasiado miedo de que este niño se acercara a él. Nos menciona que después de unos minutos se dio cuenta que el niño se paró de su silla y empezó a caminar con rumbo a donde estaba él. Nos dice que Roberto tenía ganas de salir corriendo, pero las piernas no le respondían. Solamente veía a los ojos a este pequeño que se venía acercando a él con una sonrisa en sus labios. Para sorpresa, el niño pasó de largo y a quien fue a darle un beso en la mejilla fue a su madre, la mamá de Roberto. En ese momento, aquel niño salió corriendo nuevamente con rumbo desconocido. Roberto no sabía qué hacer. En ese momento él sabía perfectamente lo que acababa de ocurrir y lo que iba a suceder en los próximos días. Roberto nos menciona que no dejó sola a su mamá en ningún momento. Pedía dormir con ella, estar con ella, incluso nos dice que faltó a la escuela para estar siempre pendiente de ella. Su mamá lucía con total normalidad. No estaba enferma y no tenía algún indicio de que algo le fuera a ocurrir. Roberto nos dice que una tarde simplemente salió con su papá unos minutos y en ese lapso fue suficiente para que la tragedia se hiciera presente, ya que cuando llegó a su casa se dio cuenta que fuera de ella había mucha gente, muchos hombres y mujeres del pueblo estaban ahí. Roberto nos dice que en cuanto vio la multitud sintió un golpe en el pecho y un vacío que se hacía presente, porque en el fondo sabía perfectamente qué es lo que acababa de pasar, que su amada madre ya había muerto. Roberto entró entre la multitud, llegó hasta la sala de su casa solamente para confirmar lo que él ya sospechaba. En el piso estaba el cuerpo de su mamá, quien había caído de una distancia bastante, considerable. Hubo un golpe muy fuerte en la nuca, el cual hizo que su mamá pasara a mejor vida. Roberto nos menciona que lo inevitable acababa de ocurrir. Cuando estaba el velorio de su mamá, cuando llegó toda la gente del pueblo, Roberto nos dice que ahí, estando apoyando a su padre y a sus hermanos, a servir café, a regalar pan y tamales, llegó nuevamente aquel niño que se había hecho presente en los últimos velorios. Estaba ahí nuevamente. Roberto nos dice que lo miró con un rostro de odio. Roberto estaba decidido incluso a golpearlo, pero en el fondo sabía que era totalmente inútil, pues aquello, en palabras de él, ni siquiera era humano. Era algo que tomaba la forma de un niño inocente, con short y con guayabera color hueso. Un niño que aparentemente no mataba ni una mosca, pero que era el responsable de todos los fallecimientos que acababan de ocurrir en este pueblo llamado Las Ánimas.
Roberto dice que aquel niño se levantó de su silla. Esta vez no se acercó a nadie, solamente miró a Roberto a la cara, le sonrió y se fue corriendo otra vez. Nos dice Roberto que ya pasaron muchos años de esto y ha sido un evento que lo ha torturado por años, ya que este niño se ha hecho presente muchas veces en sus sueños. Y según la descripción, nosotros nos hemos dado a la tarea de recrear la imagen de este niño con inteligencia artificial para que lo puedas ver, por si tú también lo has visto en algún momento o si alguna vez lo has soñado. Roberto nos dice que pasaron algunos años y tuvo la oportunidad de hablar con algunas personas que trabajaban la magia, curanderos, chamanes, personas que tenían la manipulación de la energía. Y estos le dijeron algo que lo inquietó a él, y lo voy a leer. Le decían: ese niño es una de estas tantas manifestaciones de lo que nosotros conocemos como la muerte o la Santa Muerte. Según estas personas, estos chamanes, estos brujos, aparecían en los velorios para marcar a las próximas personas que estaban a punto de morir, pero que por alguna razón Roberto lo vio como si fuera un niño y no con esta forma tan peculiar que todos conocemos. Aquel ente, aquel espectro de 2 metros, con huesos, cadavérico, con esta guadaña, con este vestido, traje de capucha negro o blanco. Esta vez no había sido así. Había sido de la manera más inocente de lo que te puedes imaginar. Familia, esta historia que les acabo de contar, la verdad me dejó con la boca abierta. Y es que es la primera vez que yo escucho acerca de la manifestación de la muerte o de la Santa Muerte, como ustedes le digan, de una manera tan distinta. Incluso una manera bastante, vamos a llamarle inocente. Muchas personas, según Roberto, preguntó con el pueblo y solamente unos cuantos habían visto a este niño. Entonces esto nos deja la puerta abierta a preguntarnos una y otra vez si también este ente que se encarga de decidir quién vive y quién muere se puede manifestar de distintas formas. Hasta ahora, de los que nosotros hemos contado en este podcast, tenemos la figura clásica, la calavera vestido con su capucha y su guadaña. Tenemos también el de una mujer hermosa con vestido blanco. También tenemos la tercera manifestación que nos han narrado en estas historias de una mujer pero con un aspecto demacrado, como si estuviera chupada o muy delgada, haciendo notar los huesos de su rostro. Y esta cuarta manifestación que no habíamos escuchado, donde este ser se presenta con la imagen de un niño inocente. Y lo que nos llama todavía más la atención es que este niño puede pasar totalmente desapercibido, ya que si logras recordar la historia que acabo de contar, al inicio nos dice que era un niño que estaba presente en el velorio. No parecía un fantasma, no parecía algo ajeno. Era un niño normal que estaba entre la multitud, jugando, corriendo, gritando, corriendo entre las personas, entre las sillas. Todo mundo pensando tal vez que era algo normal, o en el caso de Roberto, que fue la única persona que lo pudo ver, hasta que descubrió que este niño tenía el poder de elegir quién vivía y quién muere. Si tú ya habías escuchado acerca de esta otra manifestación de la muerte, por favor cuéntanos en los comentarios cómo ha sido esa experiencia, ya que en mi caso es la primera vez que he leído acerca de esta manifestación tan inocente y al mismo tiempo tan siniestra. Mientras te voy a contar esta siguiente historia. Familia, esta siguiente historia nosotros hemos decidido titularla Tormento Eterno. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Existirá alguna acción, algún delito que tú creas que merezca el sufrimiento eterno? No un sufrimiento de unos cuantos años, no, un sufrimiento que nunca acabe. Algo así como el infierno que nos cuentan en algunas partes de la Biblia, donde nos dice que es el llanto y el crujir de dientes, donde todo el tiempo la persona, o mejor dicho, los seres, los espíritus o las almas que se encuentren ahí,
van a sufrir por toda la eternidad. Carmen nos manda su historia. Esto ocurre en el año 2014 en Zacatlán, Puebla. Y nos da un contexto. Carmen nos dice que estuvo casada por 10 años con Raúl. Y aquí les quiero platicar un poquito acerca de su vida. Nos dice que antes de casarse, Raúl era el hombre perfecto, un caballero. El tipo demostraba el amor por todas partes, en redes sociales, con la familia, incluso en la intimidad. Era un hombre súper valioso. Hasta cierto punto muchos van a decir, o muchas, que era la envidia de cualquier mujer. La cuestión, y Carmen nos hace saber la triste realidad, es que una vez que ellos contraen matrimonio, Raúl cambió por completo. A palabras de Carmen, pareciera que no uno, sino cientos de demonios entraron al cuerpo de Raúl, ya que a partir de que ellos se casan, empezó todo el maltrato, tanto físico como psicológico. Nos dice Carmen que todo el tiempo Raúl ejercía violencia. Por la mínima acción, Raúl era capaz de golpearla de manera brutal. Pero aquí entra este problema, porque nos dice Carmen que cuando estaban con familia, con amigos, Raúl ocupaba sus manos para acariciarla y para demostrar que era el esposo perfecto. Pero cuando estaban solos, esas manos ya no la acariciaban, la golpeaban, la sometían, la humillaban todo el tiempo. Carmen nos dice que nunca tuvo el valor para dejarlo, porque tenía muchísimo miedo, porque tal cual, quiero leer esta parte. Nos dice Paco, este hombre era capaz de todo. Llegaba a la hora que quería, y si algo no le gustaba, en ese momento, Raúl empezaba a golpearme con tal brutalidad. Una vez, porque a palabras de él, la cena no estaba como él quería, fue motivo suficiente para que me golpeara hasta dejarme inconsciente. Afortunadamente nunca me embaracé de él, y eso hizo que yo no me trajera nada conmigo. Ella nos dice que iba pasando el tiempo, iban pasando los años, y ella le seguía pidiendo a Dios ayuda. Le seguía pidiendo a Dios que cambiara a su esposo, que fuera aquel hombre que él en un momento fue, aquel novio amoroso, aquel hombre dispuesto a hacerla feliz. Pero que al día de hoy, prácticamente ese hombre era un demonio, una persona que no sentía el mínimo remordimiento para hacerla sufrir. Carmen nos dice que iban pasando los años y hubo un momento donde empezó a descubrir que Raúl, su esposo, la empezaba a engañar. Nos dice Paco, me di cuenta que Raúl empezaba a llegar tarde. En cuanto llegaba a la casa, se metía a bañar. No le gustaba que yo lavara su ropa, la ropa que usaba con la que iba a trabajar. Y todo el tiempo decía que tenía algo importante que hacer afuera. Yo sabía, obviamente, dice que la estaba engañando, pero ella no se atrevía a decírselo. Hasta que un día lo hizo. Literalmente se atrevió a decirle que por qué no la dejaba, que si ya era feliz con otra mujer, pues por qué no se iba y ya. Raúl dice que se echó a la carcajada y le dijo, ella me hace feliz y ella me da cosas que tú jamás podrás darme. Eres una mujer que no le llega ni a los tobillos. Carmen escuchaba estas palabras que partían su corazón y solamente se ponía a llorar. Nos dice que su marido se enojó porque lo empezó a confrontar y esa noche Raúl le dio una goliza que ella literalmente lo último que recuerda es ver el piso y sentir cómo se quedaba dormida, o mejor dicho, cómo se estaba desmayando. Ella nos dice que no tenía el valor, ella quería tomar las riendas de su vida, ella quería huir en ese momento, pero tenía tanto miedo porque estaba sola, porque este hombre la había alejado de toda su familia y nunca la dejó trabajar, porque siempre le decía, para eso trabajo yo, para que tú cuides de mí y de nuestra casa y de nuestros futuros hijos. Por eso no quiero que trabajes. Entonces ella se sentía totalmente atada de pies y manos. Carmen nos dice que no se atrevía a dejarlo porque el solo hecho de pensarlo era suficiente para que este hombre la pudiera encontrar, incluso matarla.
Carmen tenía muchísimo miedo. Nos dice que un día, ya después de que pasaron varios días y el tiempo pasaba, Carmen se encontraba, digamos que en el mercado, comprando las frutas, comprando el mercado, el pollo, el queso, y ahí se topó con una señora que la conocía de tiempo atrás. Y esta señora le dijo algo que a ella le llamó la atención. Le dijo: Carmen, tengo que decirte algo. Tu esposo está saliendo con una mujer. Carmen agachó la cabeza y le dijo: ya lo sé. Ya sé que lleva mucho tiempo saliendo con una mujer. Pero esta anciana le dijo: pero no sabes lo demás. La mujer con la que sale tu esposo es una bruja. Una bruja que incluso tiene más años que yo. Una bruja que ha hecho tanto mal a tantas personas y que tiene el poder de aparentar juventud. Solamente te digo, tú ten mucho cuidado. Tu esposo no. Tú tienes que tener mucho cuidado. Tienes que estar muy alerta de las cosas. Carmen no podía creer lo que esta mujer acababa de decirle. Literalmente le estaba diciendo que su esposo estaba saliendo con una bruja. Carmen nos confiesa que poco tiempo después la noticia se hizo presente. Ella nos dice que era una noche lluviosa, una tormenta azotaba el pueblo y su esposo no llegaba a la casa. Ella sabía perfectamente que su marido estaba con aquella mujer, aquella bruja. En toda la noche su esposo no llegó. Y a la mañana siguiente, un grupo de personas tocaron a su puerta solamente para decirle que habían encontrado el cuerpo de su esposo afuera de una cantina. Al parecer, Roberto estaba muerto. Esa noticia, nos dice Carmen, más allá de impactarle, le trajo una profunda paz. Ella no quiso indagar qué fue lo que pasó. No quiso meterse en problemas de que vamos a una investigación, vamos a hablar con los forenses, vamos a hablar con el Ministerio Público. No, a ella no le interesaba. Ella cumplió con todas las medidas pertinentes, se hizo el velorio y ella únicamente quería que todo esto acabara para irse tranquila y quedarse en paz. Nos dice que en el velorio gastó un poco de dinero, puesto que su esposo Raúl, pues al parecer le iba muy bien y destinó gran parte del dinero para adornar, para que la gente viera que ella estaba muy dolida, aunque en el fondo Carmen nos confiesa que estaba tan feliz de recuperar su libertad. Ese día que estaba en pleno velorio, empezó a llegar mucha gente, muchas personas, familias, amigos de Roberto. En la parte de la sala nos dice que estaba el féretro, ahí para que las personas llegaran a despedirse de Roberto, puesto que en pocas horas iba a ser enterrado. En ese momento nos dice Carmen que se asomó para ver con desprecio por última vez el rostro de su esposo y se dio cuenta de algo impresionante y quiero leerlo. Nos dice: Paco, me di cuenta que el cuerpo de mi esposo estaba empezando a sudar, algo que yo no lo podía creer. Dice, sus manos, su frente estaban sudando, su piel estaba sacando sudor, algo que ella no lo podía creer. Dice que sus abuelitos en el pasado ya le habían contado algo similar y nos dice que esto significa que un muerto suda cuando su alma no está en paz. Ella nos dice que en ese momento algo había ocurrido y que muy seguramente aquella bruja era la responsable. Nos dice que después de unos minutos se hizo presente la amante, aquella bruja, una mujer de no más de 25 años, con el cuerpo perfecto, cabello largo de color negro, con grandes zapatillas y un vestido muy pegado. Se presentó, caminó hacia el ataúd. Ella sabía perfectamente que era la amante de su esposo, pero Carmen nos dice que no sintió coraje o algún tipo de odio hacia ella. Incluso se sentía aliviada y agradecida porque ella sabía que aquella bruja se había encargado de llevarse a su esposo al infierno. Nos dice que aquella amante, después de hablar con el cuerpo, se levantó y caminó hacia donde estaba ella
y cuando estaba justamente frente a frente con Carmen, le dijo: Raúl no va a descansar en paz. Solamente te voy a advertir una cosa. Tienes que conseguir a alguien que logre calmar su espíritu, porque él se va a quedar en esta casa pidiendo auxilio sin descanso. Te advierto que necesitas la ayuda de alguien que trabaje alta magia. La mujer se dio la vuelta y se fue. Carmen no lo podía creer. Nos dice que esta mujer le confirmó que fue la responsable de la muerte de Raúl y que gracias a ella, por fin había tenido la libertad que tanto quería. Ella se quedó unos días ahí en la casa. Carmen nos dice que no se fue luego, que la advertencia que le dio aquella mujer se hizo realidad. Nos dice Paco, al poco tiempo, Raúl se hacía presente en la casa. Empezaba yo a oler ese perfume tan característico que él solía tener. Incluso había momentos donde lo veía caminar por partes de la casa en algunas habitaciones. Y en los sueños se presentaba para pedirme perdón y para pedirle que por favor le hiciera una misa dedicada a él para que pudiera trascender. Si no, él nunca se iba a poder ir. Carmen nos confiesa: Paco, yo no hice absolutamente nada por él. Simplemente dejé la casa, la vendí y me fui a vivir a casa de mis padres, quienes me recibieron con mucho amor. Al día de hoy, tan solo del 2014 a la fecha, esa casa se ha vendido cerca de 6 veces, ya que las personas que llegan a rentar o que llegan a comprarla no pueden quedarse ahí tanto tiempo. Lo máximo que han durado son 4 meses, porque al poco tiempo de que llegan se dan cuenta de que hay un espíritu que se hace presente y que no deja de pedir ayuda. Carmen nos dice que ha hablado muchas veces con algunos curanderos, brujos y personas que trabajan la alta magia, pero nunca ha pedido ayuda para liberar a su esposo. Carmen nos dice que ella disfruta el sufrimiento eterno que Raúl está presentando hasta el día de hoy, ya que es el precio por todo lo que ese hombre desgraciado le hizo en los años anteriores. Carmen nos dice que ella jamás va a pedir por su esposo. Ella va a ir a la tumba sin ayudarlo, porque es la consecuencia de todo el maltrato que este hombre ejerció con ella. Una historia que me ha dejado totalmente sin palabras. Familia, qué historia tan más difícil, y yo creo que en este punto nosotros no debemos juzgar la decisión de Carmen. Estoy seguro que va a haber personas que le van a poner: ¿por qué no perdonas? Tienes que perdonar, porque el que perdona sana y suelta todo lo malo. Hay personas que van a decir: no lo perdones, que se quede ahí por toda la eternidad en aquella casa hasta que alguien pueda ayudarlo. La realidad es que nadie sabe todo el sufrimiento, solamente Carmen, que fue la persona que nos comparte su historia, quien se dio cuenta cómo su esposo en aquel funeral estaba sudando, y que esto representa que no existe paz, que no existe tranquilidad después de la muerte. Hubieron algunos aspectos que se omitieron en la historia, pero que en este momento te los voy a decir. Nos dice Carmen que ella principalmente no fue al entierro. Pidió a la familia quedarse porque no podía soportar ver cómo su esposo era enterrado. La realidad es que Carmen no quería ni siquiera acercarse a él, pero nos dice que cuando se lo llevaban pudo notar como si su esposo incluso quisiera hablar, pero esto fue algo que nunca se lo contó a nadie. Ella al día de hoy vive feliz. Nos dice que está muy contenta de nunca haberse embarazado de él, ya que al día de hoy encontró al amor de su vida, es mamá de 2 hermosos hijos y vive una vida bastante plena, mientras el alma o el espíritu de su esposo sigue en aquella casa buscando el perdón, buscando la redención, para en algún momento poder descansar en paz. Ahora, por favor, familia, dime qué opinas ahí en los comentarios de esta historia, mientras te cuento la siguiente. Esta siguiente historia que les voy a contar nos las comparte Milton, un hombre de 45 años, y esta historia se desarrolla en Jico, Veracruz,
en el año 1995. Milton nos dice que presenció un evento extraordinario que nunca va a poder olvidar en el velorio de su abuelo. Nos dice que en aquel año su abuelito ya había sido diagnosticado con Alzheimer. Ya pasaban muchas cosas que el señor de repente olvidaba. Lo más feo ocurrió cuando olvidó quién era, incluso quiénes eran sus propios hijos. Nos dice que él estaba al cuidado de su abuelo cuando él tan solo tenía 15 años de edad. Nos menciona justamente que antes de morir, su abuelo un día se levantó muy temprano, se metió a bañar, se puso la mejor ropa que tenía, limpió sus zapatitos que eran unas botas color caqui, se puso una camisa muy bonita, se peinó y se sentó en la entrada de su casa en una mecedora. Cuando Milton le preguntó: abuelo, ¿a dónde va a ir? Este le dijo: hijo, es que va a llegar Efraín. Va a llegar, hijo, va a venir. Milton no sabía quién era Efraín. Nos dice que le preguntó a sus padres quién era Efraín. Y ellos le dijeron que Efraín era un viejo amigo de su abuelo, de su juventud, pero que ya hacía muchos años había muerto. Efraín no lo conocía y le hizo pensar algo muy triste, ¿no? Sentirse mal el que dijera que su amigo iba a llegar. Milton nos dice que pensó que todo esto era debido al problema, a la enfermedad que tenía su abuelo. Y es que por una semana seguida el abuelo se levantaba muy temprano, se vestía, se perfumaba y se sentaba en la entrada en una mecedora en el corredor de la casa a esperar a su amigo que supuestamente venía por él. Un día, exactamente, el día de la tragedia, nos dice Milton que su abuelo le dijo: mijo, ven, vete a la tienda, tráete café y tráete pan dulce, porque va a venir Efraín. Tráele un pan específicamente que es de los que les gusta a él, a Efraín, una trenza de azúcar. Tráesela porque es el pan favorito de Efraín. En ese momento Milton tomó el dinero y salió corriendo a la tienda. Dice que justamente cuando estaba en la tienda sintió algo en el pecho, algo fuerte, un presentimiento. Cuando él salió de la tienda en dirección a su casa, dice: Paco, cuando iba de regreso a casa y vi la casa donde estaba mi abuelo, supe que algo le había pasado porque yo sentía en el pecho este presentimiento de que algo había ocurrido. Al llegar, escuchó a su mamá llorar. Su abuelo al fin había fallecido. Él no sabía qué pensar. ¿Cómo era posible que antes de morir su abuelo lo había mandado a comprar pan? Nos dice Milton que esa noche prepararon el cuerpo de su abuelo para ser velado y al día siguiente enterrado. Ese día, esa tarde, llegaron muchas personas a la casa, amistades, familiares, personas que llegaban a acompañar a la familia, ahí en silencio, a hablar el cuerpo de su abuelo. Nos menciona que cuando eran cerca de la 1 de la mañana, entró por la puerta un anciano completamente vestido de negro con sombrero de palma. En cuanto entró, se quitó el sombrero y mostró un cabello blanco y una barba muy canosa. Este hombre caminó directamente al ataúd, habló unos minutos con el cuerpo del señor que ya estaba ahí. Y ahí es donde nos dice Milton que algo le llamó la atención. Me dice: Paco, en cuanto este hombre estaba hablando con el cuerpo de mi abuelo, pude darme cuenta cómo las veladoras que estaban ahí, incluso había un cirio que estaba encendido, estaba derritiéndose a una velocidad impresionante. Nos dice que es como si hubiéramos puesto en cámara rápida cómo era el proceso de una vela, cómo a una velocidad impresionante la vela se iba consumiendo. Dice Paco, esto era algo surreal. La vela se iba consumiendo de una manera que nunca en la vida lo he vuelto a ver. En ese momento le dije a algunos primos que voltearan a ver y ellos también vieron este efecto tan extraño. En cuanto a este señor misterioso que estaba ahí con él, levantó la mirada, volteó a ver a unas tías que estaban haciendo un rosario, movió la cabeza, se acercó a donde estaba yo y me dijo: hijo,
a tu abuelo no le gustaba el rosario. Él no era creyente. ¿Por qué rezan? Milton nos dice, Paco, era verdad. Esto era verdad. Dice, mi abuelo antes de morir le dijo a mi madre que él no quería rezos, él no quería cabo de años, no quería lo que se le llama como levantamiento de cruz, él no quería nada de eso. En ese momento se escuchó un golpe muy fuerte en el ataúd. Mis tías dejaron de rezar y entendieron perfectamente que el abuelo no quería rezos. En ese momento, dice, aquel hombre, aquel anciano que había llegado, se fue al patio a sentar junto con otros familiares. En ese momento nos dice Milton que le ofreció café y pan. Cuando se acercó, este hombre le dijo, dame una trenza, es mi pan favorito. En ese momento Milton recordó las palabras de su abuelo. Se dio la vuelta y escuchó en el fondo que alguien de los que estaba afuera le dijo Efraín. Milton dio la vuelta con rapidez. Ese hombre era Efraín, el antiguo amigo de su abuelo, el que ya tenía tantos años de haber muerto, estaba presente en el funeral. Milton nos dice que se da la vuelta y corrió a buscar a este hombre, y cuando lo quiso buscar, no había nadie. Sobre la silla donde estaba él sentado, estaba el vaso de unicel con café y el pan dulce, la trenza. Ahí estaban completamente solos. Milton nos dice que en ese momento se escuchan 3 golpes provenientes del interior del ataúd y se dieron cuenta que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Milton nos dice, Paco, en ese momento las palabras de mi abuelo tomaron todo el sentido del mundo. Su amigo Efraín sí llegó por él, llegó hasta la casa, habló con él y se fue con él. No solamente lo vi yo, lo vieron también algunos familiares, puesto que algunos lo identificaron como Efraín, el viejo amigo del abuelo. Al día de hoy, nos dice, sé que cuando una persona muere, no trasciende solo. Llegan aquellas personas que fueron importantes en vida, amigos, familiares, pareja o mascotas, porque la muerte es un camino que al parecer no se camina solo, se camina con el amor, el acompañamiento y la amistad que alguien en vida siempre va a estar contigo, dispuesto a acompañarte a cruzar este camino. Nos dice Milton que después de tantos años, él no se ha vuelto a parar en ningún funeral, porque sabe en el fondo que en los funerales existen personas vivas y muertas que llegan también a acompañar a la familia. Hoy es un hombre de 45 años que sabe perfectamente que el mundo de los espíritus es tan real que a veces la gente no lo puede imaginar. Familia, una historia que nos acaba de dejar sin palabras y que yo creo nos confirma lo que muchos ya sabemos. Recuerdo mucho las palabras personalmente de mi abuela el día que ella sabía que iba a fallecer. Ya esto lo he contado muchas veces en el podcast, cómo ella se levantó, pidió que la bañaran, pidió ver la televisión, comió como si no estuviera ocurriendo nada con su salud. Y después de estar un rato haciendo algunas actividades, le dijo a mi madre, hija, llévame a la habitación, que el Señor va a venir por mí. En el caso de mi abuela, como era creyente de Dios, de Jesucristo, ella sabía que ese día iba a llegar por ella. Y es una de las cosas que personalmente me fascinan y me causan un poco, no sé, de nostalgia, de inquietud. Como una persona sabe perfectamente cuándo va a morir. Sabe justamente cuándo va a ser el momento de su partida. En el caso de mi abuelita, mi mamá recuerdo que le dijo, ay mamá, ¿por qué andas hablando esas cosas? Porque nosotros pensábamos que su salud pues se iba a recuperar. Pero no. Mi abuelita, en cuanto se fue a acostar, al pasar las horas empezó a ponerse grave de salud. Su agonía llegó en poco tiempo y su muerte también. A partir de ese momento, y cuando leo este tipo de historias de abuelitos, de personas que saben que van a morir, me hace pensar una cosa. Algo sucede
en el cuerpo de los seres humanos cuando su hora está a punto de llegar. Es como si se abriera un canal, no sé cómo llamarle, algo que le permitiera saber que ellos están a punto de partir y que incluso les da esa oportunidad para despedirse de sus seres amados, de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, limar las perezas con algunas personas, buscar y encontrar el perdón para poder trascender de una manera tan linda, tan en paz, que incluso cuando ya queda solamente su cuerpo, no se ve como si estuviera muerto, sino como si estuviera dormido, con una inmensa paz, un amor, algo tan bonito que nos hace pensar, y esto aplica para mí, hablo por mí, de que la muerte realmente es un proceso, pero no es tan malo como muchas veces lo imaginamos, sino es el caminar hacia el otro extremo y descubrir que somos seres totalmente eternos y que solamente murió una parte de nosotros, la materia, pero que nuestra energía, nuestro espíritu, siempre va a tener vida. Tal vez en esta ocasión, con esta apariencia, con este cuerpo que todos ustedes pueden ver al espejo cada vez que se levantan, pero algún día no va a ser necesario eso, porque somos seres humanos que venimos a eso, a experimentar la vida humana. En esta ocasión hay que vivir. Así que por favor, familia, déjame en los comentarios qué opinas de esta historia mientras te cuento esta última historia. Esta siguiente historia, familia, que les voy a contar, nosotros hemos decidido titularla Ruptura de Amor, y esta historia ocurre en el estado de Guerrero. Nos las comparte Agustín y nos menciona algo que yo te quiero preguntar. ¿La voluntad de un muerto consideras que puede cumplirse a la fuerza? ¿Que el muerto puede hacer hasta lo imposible para que su voluntad se cumpla en esta vida? Nos dice Agustín que toda esta historia comienza con su tío Juan Ignacio. Juan era hermano de su papá, el tío favorito, vamos a llamarle así. Un hombre muy cariñoso, pero que desafortunadamente había estado enfermo por mucho tiempo. Desafortunadamente, el tío Juan era una persona que se negaba a ir al médico, a que los doctores lo revisaran, le dieran un tipo de diagnóstico. Él decía que no tenía nada, y cuando decidió ir al hospital, fue demasiado tarde. Nos dice que incluso su muerte, que fue tan repentina, también fue un poquito de culpa de su esposa Margarita. Y es que lo que nos cuenta Agustín es que una vez que su esposa se enteró de que Juan tenía un tipo de cáncer ya en etapa terminal, decidió abandonarlo. Lo abandonó con todos sus hijos y se fue a vivir su vida sola, en libertad. Nos menciona Agustín que el día del funeral se reunieron todos para despedir a su tío Juan. Familiares, tíos, hermanos, primos, abuelos. Toda la familia había decidido reunirse en ese momento para despedir a su amado tío, que desafortunadamente ya había pasado a mejor vida. Y cuando menos se lo esperaron, pasó por la puerta aquella mujer que lo había abandonado, su esposa Margarita. Cruzó la puerta, caminó hasta el ataúd y empezó a llorar de manera hipócrita. Toda la familia, nos dice Agustín, que los hermanos, los abuelos, se molestaron cuando vieron que Margarita entró para llorar como si amara tanto al tío Juan. Toda la familia se puso frente a ella y todos le dijeron en ese momento: lárgate de aquí. Tú no eres bienvenida al funeral de Juan. Después de que lo abandonaste, después de que lo dejaste solo en su enfermedad, ¿te atreves a venir, llorar y pretender que te vamos a permitir que te quedes? La mujer se levantó, los miró a la cara y le dijo: soy la mujer que más lo ha amado y van a tener que sacarme arrastrándome si quieren que me vaya. Yo no me voy del funeral de mi esposo. La familia no quiso pelear, simplemente se limitaron a darse la vuelta e irse, y también mirarla con ojos de desprecio. Se dieron cuenta que aquella mujer, su esposa Margarita, estaba ahí presente, haciendo show,
haciendo como si lo amara de verdad, llorando de manera descomunal y exagerada para llamar la atención de toda la gente. Nos dice justamente Agustín que a los pocos minutos de que esta mujer llegó, se escuchó un golpe fuerte que vino del fondo donde estaba el féretro. Nos dice Agustín que aquella ventanita, esta puertita que se abre en el ataúd para ver a la persona fallecida, se había cerrado con tal fuerza que fue muy complicado volverla a abrir. La familia entendió el mensaje, entendió perfectamente. El muerto no quería que su esposa estuviera ahí. Nuevamente intentaron sacar a Margarita y esta se rehusó y volvió a decir: no me voy, porque si estoy aquí es porque amo a Juan. La familia no quiso discutir. Siguieron con el funeral. Va pasando la tarde y nos dice Agustín que como a eso de las 6 de la tarde empezó un rosario. Las tías empezaron a rezar el Santo Rosario con algunos invitados, miembros de la familia. En ese momento se dieron cuenta de algo. Cuando le tocó a la esposa dar el rosario, de sus manos se reventó aquel rosario y cayeron todas las cuentas al piso. En ese momento la familia volvió a entender este segundo mensaje. Juan no quiere que estés aquí. La mujer se limitó solamente a recoger las bolitas de su rosario, las cuentas, guardarlas en su bolsa y seguir rezando, porque ella nuevamente volvió a decir: yo de aquí me voy solamente si me sacan arrastrándome, porque tengo el derecho de enterrar a mi esposo que tanto amé. La familia ya no podía aguantarla, les caía mal el ver que estaba ahí de hipócrita. Ya habían ocurrido 2 hechos importantes que habían marcado la decisión de Juan, que él no la quería ver ahí. Nos dice Ignacio que fueron pasando las horas. Llegó la madrugada, a la 1, a las 2 de la mañana. Mucha gente había decidido marcharse, porque recordemos, en los velorios hay personas que solamente llegan a acompañar a la familia un ratito, 1 hora, un par de horas. Solamente aquellos quienes apreciaban realmente al fallecido se quedan a acompañar todo el día y toda la noche a la familia. Nos dice Ignacio que como eso de las 2 de la mañana salió a fumarse un cigarro afuera de la casa con su primo, y en ese momento vieron algo que les llamó la atención. A unos cuantos metros vieron a un hombre caminando. Este hombre caminaba exactamente como caminaba su tío Juan. Nos dice Agustín que estaba completamente seguro que ese hombre que estaba caminando por la calle era su tío Juan. Era impresionante la forma de caminar, el porte, la estatura, la complexión. Solamente que como estaba oscuro, no le pudo ver el rostro. De pronto nos dice Agustín que llegó Margarita, su esposa del tío Juan, y le dijo: muchachos, ¿alguien me habló? Escuché la voz. Me van a pensar que estoy loca, pero escuché la voz de Juan, de su tío, aquí afuera que me hablaba. Ellos ni siquiera le contestaron. Simplemente le dieron la espalda y se fueron. Margarita, la esposa de su tío, se quedó afuera un rato sola. Nos menciona que ya como eso de las 5 de la mañana, porque a las 8 iba a ser el entierro, Margarita entró nuevamente a la casa. A las 5 de la mañana llegó, caminó hacia el ataúd y nuevamente empezó a llorar de manera dramática, diciendo una y otra vez: lo siento, mi amor, perdóname. Yo solamente quería intentar algo nuevo, pero descubrí que te amaba, perdóname. Nos menciona Agustín que en ese momento en la casa había unos candelabros que colgaban justamente arriba del ataúd, cuando de repente uno de estos cayó y, como si fuera algún tipo de maldición, cae exactamente a la espalda de Margarita, la esposa. Este candelabro es este tipo de lámpara como de aceite, como la que tenemos nosotros aquí a la derecha. Y al momento de caer sobre esta mujer, ella se prende en fuego de una manera impresionante. Empezó el grito, empezó el sufrimiento a las 5 de la mañana. Margarita gritaba con todas sus fuerzas
porque gran parte de sus prendas se habían prendido en fuego. Muchos que estaban ahí, algunos dormidos, algunos platicando, empezaron a movilizarse. Con algunas cosas empezaron a tratar de apagar el fuego. En ese momento Margarita fue trasladada al hospital. Afortunadamente logró sobrevivir, pero con quemaduras de primer y segundo grado. A partir de ese momento, nos dice Agustín, la familia empezó a hacer chistes bastante ácidos, bastante negros, haciendo referencia a que el tío Juan finalmente había roto con Margarita incluso después de muerto. Porque recordemos que muchas veces las decisiones de las personas que ya no están en vida, su voluntad, se tiene que cumplir sí o sí. En esta historia, el tío Juan le recordó a esta mujer que no la quería ahí, que no estaba dispuesto a aceptar sus disculpas, su perdón, y que quería que se fuera. Las señales se hicieron presentes desde el principio, con el rosario, con el golpe de la ventana del ataúd y a lo último con el fuego que se hizo presente para quemarla. Es una de las historias más fuertes. Nos menciona Agustín que la familia hasta el día de hoy bromea con esto, diciendo que el tío Juan cumplió su voluntad hasta el último momento, porque él ya no quería a esta mujer cerca de su familia. Familia, una de las historias que nos hace pensar y nos hace reflexionar que siempre debemos cumplir la voluntad de aquellos que ya no están en este plano. Yo les voy a contar algo muy rápido porque esto ocurrió con unas personas que yo conocí. Hay una familia que antes de volverse cristianos eran católicos, pero eran personas católicas con ciertas prácticas. No quiero pues redundar mucho en el tema, pero digamos que la práctica, por ejemplo, de la señora, de la matriarca, era prender velas, era dejar peticiones en cartas, era consultar con santos y era hablar con muertos. Cuando toda la familia decidió volverse cristiana, la matriarca, la abuela, se negó. Ella no quiso volverse cristiana. Ella quería seguir siendo católica, pero seguir practicando pues todas estas cositas como la velomancia, el pedirle a santos, el pedirle a muertos incluso, porque la señora pues le pedía mucho a su abuela y a su madre que ya estaban fallecidas. Tenía un altar por ahí escondido. Y las hijas y los nietos le decían: abuela, es que eso es del diablo, tienes que dejar de hacer eso, ya conociste a Jesús, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ya deja esas viejas prácticas. La señora hasta el último momento dijo: no, yo soy católica, yo creo en mis santos, yo creo en mis muertos, ella no decía muertos, tenía otra palabra, en mis ancestros, que son los que me guían, los que van a venir por mí, los que me van a acompañar en este paso y en este cruzar a la otra vida. Y la señora jamás se rehusó a dejar de creer en lo que ella estaba profundamente entregada. La historia de esta familia es muy curiosa porque llega el momento en el que esta señora pasa mejor vida. Y aquí pasó algo muy similar con esta última historia, ya que la familia, hay prácticas dentro de los velorios que deben cumplirse. Por ejemplo, siempre se colocan unas veladoras o unos cirios, esto con la intención de darle luz al camino de esta persona. En ese momento, la familia se rehusó a prenderle velas, prenderle cirios, porque decían: no, la luz es Jesucristo y esto es práctica pagana, es una práctica de hechicería, de magia. A la abuela no hay que prenderle las velas. Híjole, qué error, porque a pesar de que la familia ya era cristiana, y digo, no es que esté mal, debieron respetar las reglas que había puesto la señora. Y la señora sí era de practicar el tema de las velas, el tema de la oración a sus ancestros. Y ellos decidieron por ella y, como dijeran por ahí, decidieron no prenderle absolutamente nada. Una de sus nietas decidió quedarse con estas velas porque dijo: pues si en algún momento pasa alguna situación, podemos, pues bueno, usarlas. Y qué triste tragedia llegó en poco tiempo, porque la señora se hizo presente
en los sueños de todos. Y en todos estos sueños, la gente la veía de una manera que, les puedo decir, da tristeza. A ella la veían en un lugar muy oscuro, en un lugar donde no había iluminación. Solamente había un pequeño rayo de luz que iluminaba el lugar donde esta señora se encontraba triste y llorando. Lo curioso es que no una persona tuvo ese sueño, tuvo más o menos algunas nietas, algunas hijas soñaron con esto. Casi todas vieron a la abuelita en esta situación, en un lugar completamente húmedo, muy pedregoso, en completa oscuridad. Y a todas les dio el mismo mensaje: estoy en un lugar oscuro, no tengo luz. La luz, ustedes me la negaron. La familia ese día fue al panteón y le prendieron no una, sino decenas de velas, con todo el arrepentimiento de no darle la luz que ella todo el tiempo estuvo buscando. Ojo, yo no digo que sea una buena o una mala práctica. El mensaje de este podcast y este capítulo es de respetar la decisión de los muertos, respetar las voluntades de las personas, porque muchas veces queremos imponer algo, nuestra creencia, nuestra forma de ver la vida, nuestra religión, cuando realmente cada mente es un mundo completamente distinto a otro y cada quien crea su propio entorno. Entonces, el mensaje final de este podcast es: respeta las creencias, respeta las decisiones de los demás, respeta la voluntad de los muertos y vive una vida tranquila, porque la verdad, vamos a recordarlo una vez más, es totalmente individual. La verdad no existe. La verdad la creamos nosotros. Es objetiva. Y todo lo que tú crees, lo creas. Familia, espero este podcast lo hayas disfrutado. Son historias que nos dejan pensando en muchas cosas. Por favor, antes de irte, no olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones. Si escuchas esto en medios de podcast como Spotify, síguenos por allá, porque ahí actualizamos siempre con nuevos episodios también. Y recuerda, por favor, que tenemos una plataforma, y tal vez voy a sonar muy repetitivo, pero me gusta mucho platicar de esta plataforma porque tenemos más de 100 videos que no los vas a encontrar en este canal, ni en Spotify, ni en ningún lado. O sea, recuerda esto, es contenido que nunca ha sido visto y que ahí subimos todo el contenido prohibido. Porque desafortunadamente debo mencionar esto con mucho miedo. Las plataformas todo el tiempo nos censuran por ciertas palabras, por ciertos comentarios, por las historias que a veces son muy fuertes. Las historias tienen que mesurarse. Tenemos que decir palabras que no existen, como desvividos. Pero en mi plataforma web encontrarás las historias prohibidas y narradas como debe de ser, sin censura. Y sobre todo, relatos que yo creo te van a causar tantas pesadillas. Así que por favor te invito a que vayas allá en cualquier buscador. Solamente debes de poner www.podcastextranormal.com.mx y ahí te voy a ver en este contenido exclusivo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Mi nombre es Paco Arias, familia, y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.